¿Qué tal, estimados alumnos de cálculo? En esta ocasión vamos a ver la composición de funciones, es decir, vamos a ver la función composición g con f, que es lo mismo que tomar la función g y evaluarla en f de x. Vamos a ver un ejemplo para entender esto mejor. Supongamos que f de x es x menos 3 entre 2 y g de x es raíz de x. Entonces la función composición g o f de x va a ser que tomemos la función g y la evaluamos en f de x. Es decir, vamos a tomar la función g y en lugar de esta x vamos a poner f de x. Es decir, vamos a poner raíz de x menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hallar el dominio de esta función composición. ¿Sí? Si nosotros supongamos que esta x es 2, entonces vamos a evaluar este 2 aquí. Me va a dar 2 menos 3 entre 2 me va a dar menos un medio. Si nos damos cuenta, esta función no pertenece a los números reales, va a provocar una indeterminación. Por lo tanto, el 2 no pertenece al dominio. Pero si nosotros ponemos un 3, 3 menos 3 entre 2 me va a dar raíz de 0, lo cual sí está dentro del dominio. Por lo tanto, el dominio de la función composición g o f es el intervalo semicerrado 3, infinito. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la función composición f o g con las mismas funciones f de x y g de x. Es decir, esto va a ser igual a f evaluada en g de x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar la función f de x y aquí donde va esta x vamos a escribir raíz de x. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser raíz de x menos 3 sobre 2. Con lo cual, x, el dominio para esta función composición son todos los números positivos. No puede haber números negativos dentro de una raíz. Por lo tanto, igual, el dominio para esta función composición es el intervalo semicerrado 0, infinito. A partir del 0, nosotros tenemos resultado para esta raíz cuadrada. Ok, vamos a ver un siguiente ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 5 entre x menos 2 y que g de x es igual a 2x más 1. ¿De acuerdo? Entonces la función composición f o g va a ser f evaluada en g de x. Es decir, vamos a escribir esta función y en lugar de esta x vamos a poner 2x más 1. Entonces va a ser 5 entre 2x más 1 menos 2. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar esto a la hora de simplificar este denominador. Por ahí les encargo de tarea encontrar el dominio de esta función, que es muy sencilla. Bueno, ahora vamos a encontrar la función composición de varios de estas funciones, pero van a ser varias funciones composición. Por ejemplo, la función composición f o f, pues va a ser f evaluada en ella misma. Es decir, vamos a obtener la raíz cuadrada de x. En lugar de poner x, voy a poner otra vez esta función, raíz de x. Entonces, f evaluada en raíz de x, es decir, va a ser la raíz de la raíz de x, que es la raíz cuarta de x. Sabemos que estos deben ser números positivos, por lo tanto el dominio debe ser de 0 a infinito, incluyendo el 0. ¿Ok? Ahora vamos a ver la función composición g o g. Es decir, vamos a tomar la función g y en lugar de esta x vamos a poner otra vez de nuevo x cuadrada menos 1. Es decir, vamos a evaluar g en esta misma x cuadrada menos 1. Es decir, donde vaya x, va a ir x cuadrada menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces va a ser g de x, en lugar de x pongo x cuadrada menos 1, y esto va a ser x cuarta menos 2x cuadrada. Aquí el dominio pues va a ser todos los números reales, de menos infinito a infinito. Ahora, dentro de estas mismas funciones vamos a calcular la función composición f o g. Es decir, vamos a tomar f y la vamos a evaluar en g. Tomamos f, que es raíz de x, y en lugar de esta x vamos a poner x cuadrada menos 1. Y me va a dar esta raíz de x cuadrada menos 1. Sabemos cómo encontrar el dominio de esta función. Es decir, vamos a decir que x cuadrada menos 1 debe ser mayor o igual que 0. Acuérdense que no puede haber cosas negativas aquí dentro de esta raíz. X mayor o igual que 0. Nosotros ya sabemos llevar a cabo esta desigualdad, mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces,
sabemos que x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, podemos ponerlo como x más 1 por x menos 1. Va a ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer una tabla y dentro de esa tabla identificar a los que son positivos y a los que son 0. Esos intervalos en los que son positivos y son ceros, esos intervalos van a ser el dominio de mi función. Eso ya lo sabemos hacer de la clase pasada. Ahora vamos a encontrar el dominio g o f. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tomar g y lo vamos a evaluar en f de x. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tomar g y en lugar de esta x vamos a poner raíz de x. ¿Sí? Esto me va a dar lo siguiente. X, en lugar de poner esta x, pongo esta raíz de x. Me va a dar raíz de x al cuadrado menos 1, que es x menos 1. Aquí el dominio debe ser todos los números reales. No le hagan caso a esto. Bueno, ahora vamos a ver otro tema, que son funciones pares e impares. Vamos a ver cuál es la definición de una función par. Me dice que si una función f satisface que f de menos x es igual a f de x para todo número x en su dominio, entonces f se denomina función par. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada es par por lo siguiente, porque si yo sustituyo esta x por menos x, pues me va a dar otra vez f de x, es decir, f de menos x es igual a f de x. Ok, ahora vamos a ver si f satisface f de menos x igual a menos f de x para todo número x en su dominio, entonces f se conoce como una función impar. Es decir, si f de menos x es igual a menos f de x, esa función es una función impar. Vamos a ver, por ejemplo, la función x cúbica. Yo voy a sustituir esta x por una x cúbica, por una menos x, es decir, f de menos x es igual a menos x al cubo. Esta me vuelve a dar esta, pero en negativo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una una menos f de x, ¿sí? Entonces, f de x, f de menos x es igual a menos f de x, tal como lo dice aquí. Si yo sustituyo esta x por menos x y me da salvo un signo negativo, entonces es una función impar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de funciones pares e impares y de funciones que no son pares ni impares. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x a la 5 más x. Vamos a sustituir esta x por menos x, f de menos x. Va a ser menos x a la 5 más menos x, ¿de acuerdo? Y esto va a ser, esto lo puedo poner como menos 1 a la 5, lo puedo separar como menos 1 a la 5 por x a la 5, más menos x. Esto me va a dar menos x a la 5 menos x, que factorizado va a ser menos x a la 5 más x, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser menos x a la 5 más x, que es menos f de x. Entonces, esta es una función impar. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. G de x es igual a 1 menos x a la cuarta. Esto va a ser 1 menos x, x por menos x, x a la cuarta. Esta es una función par, puesto que menos x a la cuarta es x a la cuarta. Entonces, g de menos x es igual a g de x, por lo tanto es una función par. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función h de x igual a 2x menos x cuadrada. Esto es 2 por x, sustituyo por menos x, aquí x por menos x, y esto me va a dar menos 2x cuadrada menos x. Esta función, si nosotros factorizáramos el menos, me va a dar menos 2x más x cuadrada, que no es esta. Por lo tanto, esta función no es función par ni impar. ¿Ok? Ahora vamos a ver desplazamiento de funciones. Nosotros vamos a desplazar una función conocida, ¿sí? Ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a ver cómo se desplaza dentro de nuestra recta numérica. Bueno, desplazamiento de funciones. Primero vamos a ver los desplazamientos horizontales y verticales. Me dice que si y es igual a f de x más c, esta gráfica de f de x se desplaza una distancia c unidades hacia arriba. Sube esta gráfica f de x si yo le aumento c unidades. ¿Sí? Si yo le quito c unidades, esta se desplaza c unidades hacia abajo de esta función. ¿Sí? Ahora, si en lugar de tener f de x yo tengo f de x menos c, esta se desplaza c unidades hacia la derecha. Hacia la derecha.
¿sí? Si yo tengo f de x más c, esta se desplaza c unidades hacia la izquierda. El que tiene menos se desplaza hacia la derecha y el que tiene más se desplaza hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver unas gráficas para que quede más claro. Bueno, como mencionamos en la diapositiva anterior, supongamos que tenemos la gráfica y igual a f de x. Entonces la gráfica y igual a f de x más c es subir esta gráfica c unidades, ¿de acuerdo? Y la gráfica y igual a f de x menos c es bajar c unidades esta gráfica y igual a f de x. Mientras que la gráfica y igual a f de x menos c es desplazar las c unidades a la derecha cuando tiene menos c y c unidades hacia la izquierda cuando tiene más c. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver alargamientos y reflexiones verticales y horizontales. Supongamos que tenemos una función f de x. ¿Qué va a pasar o qué le vamos a hacer a esa gráfica si nosotros la multiplicamos por un factor c? Pues la tenemos que alargar. La gráfica y igual a f de x verticalmente un factor de c. Y si la multiplicamos por 1 sobre c, vamos a comprimir esa gráfica. Y igual a f de x verticalmente un factor de c. Y si ahora en lugar de tener y igual a f de x, tenemos y igual a c f de c por x, bueno, pues vamos a comprimir la gráfica y igual a f de x horizontalmente un factor de c. Ahora, si tenemos la función y igual a f de x entre c, ¿qué le va a hacer esa gráfica? Bueno, la vamos a alargar esta y igual a f de x horizontalmente un factor de c. Y si en lugar de tener f de x tengo f de menos x, vamos a reflejar la gráfica f de x respecto al eje x. Y si tengo y igual a menos f de x, vamos a reflejar la gráfica y igual a f de x respecto al eje y. ¿Sí? Por ejemplo, y igual a f de x, pues si yo tengo y igual a c f de x, pues la vamos a alargar. No es que la subamos, simplemente la vamos a alargar c unidades. ¿Sí? Si es 1 sobre c, pues la vamos a comprimir c unidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí la vamos a comprimir, la vamos a alargar y esta la vamos a comprimir. ¿De acuerdo? Igual aquí, por ejemplo, si en lugar de tener y igual a menos f de x, la vamos a reflejar respecto al eje y. ¿Sí? Es como si tuviéramos un espejo de esto en el eje y. ¿De acuerdo? Y si tenemos la gráfica y igual a menos f de x, pues la vamos a reflejar respecto al eje x. ¿De acuerdo? Es como si le diéramos la vuelta a esta. ¿Sí? Y aquí simplemente como si le diéramos la vuelta hacia acá y aquí hacia acá, de acuerdo con esta tabla. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que la gráfica y igual a coseno de x es la original, ¿sí? Por aquí les he puesto esta gráfica de la función coseno. Ya por ahí les encargué una tarea de graficar las funciones trigonométricas, así como su dominio y contradominio. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos que la gráfica pasa en pi medios, después hace un valle aquí en pi, un mínimo, después pasa por 3 pi medios, después hace un máximo en 2 pi. ¿De acuerdo? Acuérdense que pi 3.1416. Entonces, si yo necesito la gráfica y igual a 2 coseno de x, pues no me tengo que poner a calcular metiéndole valores a x, no. A mí yo sé que la gráfica y igual a 2 coseno de x me sube esta 2 unidades, ¿sí? A partir del ahora ya no va a ser 1, sino va a ser 2, ¿sí? En lugar de pasar por 1, va a pasar por 2, ¿sí? Y la gráfica y igual a un medio de coseno de x, que vendría siendo esta, pues me la va a comprimir, ¿sí? En lugar de pasar por 1, va a pasar por un medio, ¿de acuerdo? Esta, y igual a un medio de coseno de x. Esta es la original, la que pasa por 1, esta es y igual a 2x, aquí este 2 me indica este 2, ¿de acuerdo? Va a pasar por 2x, aquí en el eje x va a pasar exactamente por el mismo lugar, aquí lo podemos ver, y y igual a un medio de x también me la va a comprimir, ¿sí? A un medio, en lugar de pasar por 1 va a pasar por un medio, y aquí el eje x lo va a cortar en los mismos números, a diferencia de la que vamos a ver a continuación. Bueno,
Ahora vamos a ver este ejemplo. Supongamos que queremos graficar y igual a coseno de un medio de x. Bueno, sabemos que la gráfica original es esta, que pasa por pi medios, tiene un mínimo en pi, tiene un máximo en 2pi y aquí es 3pi medios. ¿Ok? Entonces vamos a graficar y igual a coseno de un medio de x. Bueno, pues sabemos que aquí es pi medios, entonces este pi medios, acuérdense que hay que multiplicarlo por 2 unidades, ¿sí? Entonces pi medios por 2 va a ser pi, entonces que es 3.1416, ¿no? Entonces ahora la gráfica en lugar de pasar por pi medios va a pasar por pi, que es aproximadamente 3.146. Acuérdense que hay que multiplicarlo por 2, no hay que dividirlo entre 2. Donde hay que dividirlo entre 2 es en esta, que es la gráfica que ahora vamos a llevar a cabo, ¿sí? Es decir, aquí pasa por pi medios lo dividimos entre 2, me va a dar pi cuartos, ¿sí? Que es dividir 3.146 entre 4, ¿sí? Que es 0. Y cachito, 0.7, 0.8, más o menos, ¿no? Entre 0.7, que pasaría por aquí, y así sucesivamente, jóvenes, ¿sí? La siguiente, pues, aquí el valle lo tiene en pi, entonces aquí hay que multiplicar pi por 2, que sería 3.146 por 2, sería 6 y cachito. Entonces aquí el valle lo va a tener en 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como aquí se puede ver, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo para este, ¿sí? Si aquí el valle lo tenía en pi, ahora hay que dividir pi entre 2, que es 3.1416 entre 2 como 1.5 y cachito, que es aquí, que es 1.5, aquí tiene el valle esta hay que dividirla entre 2 y esta hay que multiplicarla por 2 para poder graficar los números por donde pasa esta función. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a suponer que nosotros tenemos la función y igual a raíz de x. Entonces, que es esta que está aquí. Entonces, la función y igual a raíz de x menos 2, pues va a ser esta. Es decir, va a ser la función desplazada 2 unidades a la derecha. Y igual a menos x, pues va a ser esta, ¿sí? Que es su reflejo respecto al eje x. Y igual a 2 raíz de x, pues simplemente hay que subir 2 el origen, ¿no? Aquí esta, en lugar de estar en 0, pues va a subir a 2, que es esta. Y igual a raíz de menos x, pues es esta. ¿Sí? Es el reflejo de esta sobre el eje y, tal como lo habíamos visto en la lista que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a graficar la función f de x igual a x al cuadrado más 6x más 10. Seguramente ustedes les han pedido esto en un examen con lo visto en las anteriores diapositivas de estiramiento, alargamiento, desplazamiento de funciones, y lo han hecho utilizando una tabla y llegan a esta gráfica, ¿sí? Pero no lo deben hacer así. ¿Por qué? Porque hay que aplicar lo aprendido hasta ahora, ¿sí? La forma adecuada de llevar a cabo este ejercicio es completando el cuadrado, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuál es la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Que es esta, que está aquí. Entonces, completamos el cuadrado, x más 3 al cuadrado, más 1, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que esto. Y esto ya lo sabemos hacer. Es la función x cuadrada desplazada 3 unidades hacia la izquierda, ¿ok? Que es esta. Ahora, ¿qué le hace este 1? La debe de subir 1, esta gráfica ya desplazada a la izquierda, y la subimos una unidad. Por lo tanto, la forma adecuada de hacer esto es completando el cuadrado y aplicando los desplazamientos o estiramientos o, cualquier otra cosa que hayamos visto en la tabla de las diapositivas anteriores. ¿Ok, jóvenes? Bueno, pues esto sería todo por esta clase. Yo creo que la siguiente clase ya vamos a pasar a lo que es límites para poder abarcar todo lo de la primera unidad, ¿sí? Abarcar toda la primera unidad de forma compacta, puesto que
curso de recuperación pues son pocos días y pues debemos de abarcar lo más importante. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.